Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Del país del crecimiento. A nosotros nos miran, saben a dónde vamos. Hay un programa que nos respalda. 36 días, poquitas semanas, y todavía el Uruguay no conoce, porque no lo hay, el programa del Frente Amplio. ¿Sabe lo que significa eso? Que no solo escondían a la fórmula y a su candidato. Ahora esconden también sus ideas, porque saben que sus ideas son minoritarias. El 36 días, el 27 de octubre, vamos a ganar la mayoría parlamentaria con la coalición republicana. El 27 de octubre, mayoría parlamentaria para darle certeza al país. Y 30 días más para que Álvaro y para que Valeria sean nuestro presidente y nuestra vicepresidente de la República. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva la patria! Ahora ya no son más 36 días, son 16 días. Gracias por estar esta noche en vivo, doctor y senador Javier García, un placer. A usted, Guillermo. 60 años, casado, 3 hijos. Y yo digo que teniendo tan pocos minutos, pero no solo minutos para conversar, tan pocos minutos y horas para ese acto eleccionario, yo creo que habría que hablar y hablarle a la gente, que es lo que está esperando, de lo que serían 5 años más de un gobierno presidido por el Partido Nacional, porque usted es un integrante y usted está reclamando el voto. ¿Qué va a pasar, a diferencia de estos 5 años, en los próximos 5 años? ¿O qué aspiraría usted, como uno de los principales dirigentes del Partido Nacional, que esta fórmula que a usted lo representa, de Delgado y Ripoll, llevaran adelante conjuntamente con el resto del Partido Nacional y de la coalición republicana? Continuar para adelante. ¿De qué forma? Continuar creciendo, continuar creando empleo, 100.000 puestos de trabajo creados en 5 años, muy particulares, ¿no? Que fueron en verdad 2,5 si quitamos la pandemia. Continuar aumentando el empleo, continuar aumentando el salario real, continuar descentralizando el país, continuar haciendo hospitales, haciendo CTIs, policlínicas, continuar con la revolución de infraestructura, continuar mejorando la seguridad pública, porque hemos avanzado sustantivamente. Hoy hay 40% menos de rapiñas de las que había cuando asumimos el gobierno. Quiere decir que hay 12.000 uruguayos por año que no fueron rapiñados y que eran rapiñados en el periodo anterior. Y nos falta seguir avanzando, hay elementos nuevos que requerimos agregar. Entonces, la opción es seguir para adelante con un país de libertad, de crecimiento, de empleo, de producción, de educación, un país donde manda la soberanía popular y no mandan los sindicatos, o volver para atrás. Vamos a desglosarlo. Bien. Usted me dice, hemos creado en 5 años 100.000 puestos de trabajo. El otro día escuchábamos a una figura muy importante del Frente Amplio, que manejó parte de la economía nacional, el actual senador Mario Vergara, que dijo, nosotros en 15 años creamos 300.000 puestos de trabajo. Es cierto que en el último periodo perdimos 50.000, pero no es cierto que el Partido Nacional haya creado 100.000 puestos de trabajo. La pregunta es para usted. Sí digo que a veces los números no mienten, los que mienten son las personas. Entonces, a mí me gustaría saber realmente cuál es el número real para que la gente también lo pueda valorar. Si Vergara nos vota, de repente puede comparar 15 años con 15 años, pero comparar 15 con 2,5, la verdad que no fue muy bien, porque cuando hablamos de 100.000 empleos, hablamos de los 50.000
que se destruyeron en el gobierno de Vergara y los 50.000 que se destruyeron en la pandemia. Y cuando hablamos de este periodo de gobierno, hablamos en verdad de la mitad. Es decir, esto fue lo que creamos a partir de que el país se normalizó. 50.000 recuperamos perdidos por el gobierno Vergara y 50.000 que se perdieron en la pandemia. Ahora, está bueno la comparación, porque si ahora es bueno el camino que iniciamos, que nos comparan con 15 años, porque es lo equivalente. Ahora, todo esto lo hicimos en 2 años y medio. La creación de empleo, la mayor masa salarial que recuerda el Uruguay en décadas, y usted sabe muy bien que masa salarial es cantidad de empleo con salario, eso da el volumen de salario que circula en el país, el mayor en décadas. El aumento de salario real mayor en 49 años. Pero todo esto aparte, decía el senador Vergara, claro, integró uno de los equipos económicos, porque era tal la disputa que había 2 equipos económicos, uno que integraba en los gobiernos del frente, uno que integraba a Vergara y otro que trabajaba el MPP en la torre ejecutiva. Pero del gobierno que nos dejó Vergara y el Frente Amplio, nosotros disminuimos a la mitad la inflación, a la mitad. Casi 10, ahora estamos en 5. Es decir, logramos todo esto que le decía, pero aparte disminuyendo la inflación, pero aparte disminuyendo los impuestos. Vergara los ponía y nosotros los disminuimos. Está bueno, porque o se discutirá también que al final de este año va a haber 190 millones de dólares, como le llaman, de renuncia fiscal, es decir, que el fisco no recauda porque disminuimos los impuestos. Entonces creo que cuando se apela a comparar 15 años con 2 años y medio, habla muy bien de lo que se hizo en estos 2 años y medio. Javier, ¿estás conforme? Bueno, siempre es mejor aumentar el salario real, recuperar 100.000 empleos, aumentar la masa salarial, disminuir la inflación y bajar los impuestos, a aumentar los impuestos, a que hayan destruido empleos, es mucho mejor. Pero bueno, tomamos el desafío. Vergara nos vota y va a tener la posibilidad de comparar después de 2 periodos más 15 años con 15 años. Y cuando termine ese tiempo va a ver como la comparación todavía es a favor nuestro. Bien, eso con respecto a nuevos puestos de trabajo. Pero desde el punto de vista salarial, muchos dicen hay que desindexar los salarios, es decir, no deben calcularse más por inflación pasada, ¿no es así? Lo aplicó este gobierno en el sector público con inflación futura. ¿Cuál es la posición que hoy, más allá que lo tendríamos que hablar con el economista Diego Labat, pero bueno, usted es un senador de la República, integra el equipo? Seguir este camino, Guillermo, porque todas estas decisiones se tomaron en un momento muy complejo del país, fue en plena pandemia. En plena pandemia, el presidente de la República y el gobierno firmaron con los empleados del Estado la pauta de recuperación salarial. Cuando uno miraba el horizonte y veía pandemia, no había una luz al final del camino. Buscábamos la luz, pero no sabíamos, porque no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia. El gobierno tuvo el coraje y la valentía necesaria y la justicia necesaria para hablar con los trabajadores. Decir, miren, de esto vamos a salir, todo el Uruguay está haciendo un esfuerzo, y el sector privado ni le cuento. La diferencia es que el sector público tiene garantizado el salario. El sector privado sabemos que el riesgo está arriba de la mesa. Y el gobierno tuvo la capacidad y cumplió, deteniendo esa dificultad de no saber cómo comprometerse en la recuperación del salario real. Y lo firmamos. Y hubo recuperación salarial en el sector público y recuperación salarial en el sector privado. ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque sí teníamos una certeza, que es que íbamos a administrar bien los recursos públicos. Nosotros no fundimos ANCAP. Claro, si usted funde ANCAP, mire que hay que fundir ANCAP, un ente monopólico. Siempre digo, fundir ANCAP, que es un ente monopólico en Uruguay, es como si usted corriera una carrera solo y saliera segundo. Es imposible, la fundieron. 900 millones de dólares. Pluna, la regasificadora, Envidrio, es decir, todos los escándalos de negocios que hicieron. Y claro, cuando uno la plata de la gente la maneja como la plata de nadie, pasa lo que pasó en los gobiernos anteriores. Nuestro gobierno, con el presidente a la cabeza, sabía que iba a tener un gobierno austero, que iba a administrar bien los recursos, y eso le permitía, una vez salido de la pandemia,
poner el país a caminar, porque entre otras cosas, usted se acordará de la frase de Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, dijo hay que mantener los motores encendidos de la economía. ¿Con qué eje? Con la libertad. Como tomamos decisiones fundadas en valores y decisiones fundadas en una gestión prolija de los recursos públicos, se pudo llegar a lo que se llegó. Entonces, bueno, este es el camino que vamos a seguir. Por eso que cuando a mí me preguntan, ¿está bien, recuperaron el salario, masa salarial, etcétera? ¿Está conforme? No, vamos a seguir. Ahora, yo prefiero esto, me parece que la mayoría de los uruguayos prefieren esto, a volver para atrás, a un país que destruyó empleo en abundancia económica, porque no va a comparar la economía de pandemia con la economía que se vivió años anteriores, y un país que recuperó salario, que va a invertir, aquí se ve, sobre todo en el interior se ve más que en Montevideo, ¿no? Que en el sur, pero la revolución de infraestructura más grande que conozca el país en su historia, 6.000 millones de dólares en infraestructura, puentes, caminos, carreteras, puertos, aeropuertos, pero aparte bajó impuestos. ¿Cómo hizo para bancar la pandemia con la gente? Porque se bancó con la gente, bancar la pandemia, invertir 4.500 millones de dólares, que fueron 2.500 para cuidar la salud de los uruguayos, y otro tanto, 2.000 millones de dólares que no ingresaron por la sequía que tuvo el Uruguay, que vivimos en verano y en invierno, y a pesar de todo eso pudo hacer lo que se hizo, sí, porque se administró bien. Entonces, vuelvo a la primera pregunta, ¿por qué se pudo? ¿Qué es lo que está en juego? Seguir para adelante, Bien. de lo contrario. En el próximo bloque creo que el tema central también debe ser el tema de la seguridad. Y también de lo que se está hablando mucho, del diálogo social, ¿no es así? Hay que haber diálogo, este gobierno no dialogó, pero lo dejamos pendiente. Me gustaría, sí, terminar este primer bloque con usted preguntándole, usted está mostrando fortalezas de este gobierno, en materia de empleo, en materia de recuperación salarial, pero ¿por qué o qué lectura hace usted que hoy las encuestas, si comparamos bloque a bloque y más allá de una aceptación muy importante del presidente de la República, que lo hablábamos aquí en vivo el viernes pasado con Ignacio Sonávar, el director de equipos, hoy el bloque Frente Amplio supera al bloque sumado de los partidos que integran la coalición republicana? ¿Le contesto ahora o después? Ahora. Bien. Lo de las encuestas, vio que todas las leemos y nos preguntamos, che, qué diferencia que tienen las encuestas, ¿no? Pero tomemos las encuestas serias que todos leen, y además con el respeto que les tengo a los encuestadores. Hoy lo que dan las encuestas es paridad entre los dos bloques, paridad absoluta entre los dos bloques. Pero hay que ver de dónde se parte. ¿Cuánto tuvo el Frente Amplio en octubre del 2019? Casi 40%. ¿Cuánto tiene hoy? Eso. ¿Cuánto tuvo el Partido Nacional en octubre? 28%. La última encuesta de opción le da 26%. Entonces, hay paridad de bloques, el Frente Amplio no ha crecido, porque es el número que tuvo en octubre. Después vino noviembre, y en noviembre, ¿por cuánto ganamos? ¿Por cuánto Lacalle Pou fue presidente? 30.000 votos. 30.000 votos, 1,5 puntos. Así que, si usted me dice, ¿cómo están los números? Y yo no veo al Frente creciendo en absoluto, da los mismos números que tuvo en octubre, con los márgenes de error, pero tuvo 40%. Entonces, yo no creo que sea una elección de haya crecido el Frente. Es más, noto una desmovilización absoluta del Frente Amplio. Y segundo, un dato que usted, Guillermo, decía al pasar, que creo que es relevante, la aprobación del gobierno. Es una aprobación histórica. 50% de aprobación. Y no es que haya 50% de desaprobación, 30% de desaprobación. Si un tercio desaprueba, la mitad aprueba. La lógica personal, ¿qué indica? Que si usted dice el gobierno es muy bueno o excelente, es raro que una persona que diga el gobierno es muy bueno o excelente después vaya a la urna y vote en contra de lo que dice que es bueno o excelente. Está raro. Si una persona está de acuerdo con algo, continúa ese camino, no van contra ese camino. Por eso yo creo que ahora empiezan a converger los números de las encuestas. Y le digo mi presunción, tengo algún año recorriendo esto. La elección de octubre, la coalición republicana va a tener mayoría parlamentaria. Quizás la diferencia sea menor al octubre del 2019, y en noviembre va a ganar
Álvaro a la presidencia con una instancia un poco mayor de la que ganamos la anterior, que fue muy exigua, 1,5 puntos. Todo el mundo dice, esta elección va a estar pareja. Le digo, ¿y cómo fue la anterior? 1,5 puntos. Vamos a la pausa y venimos con un tema central que preocupa a todos los uruguayos, que es el tema de la seguridad. Y que, sin duda, más allá de parámetros que mejoran, obviamente, lo que venían siendo la rapiña, los robos, los arrebatos, sigue siendo una deuda del Estado. El Estado como tal, por encima de los partidos políticos y el tema fundamentalmente del combate al narcotráfico. Ya venimos.